Bien, sabemos entonces que anatómicamente el cerebelo está ubicado por debajo de la tienda del cerebelo, en la fosa cerebral o craneal posterior. Está situado por detrás del cuarto ventrículo y por detrás del tronco del encéfalo, con el que se comunica a través de los pedúnculos cerebelos. Funcionalmente está dividido en dos hemisferios grandes, en formas de ala de mariposa, separados por un vermi más mediano y único central, ¿sí? Estos hemisferios anatómicamente se dividen en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo que es el más antiguo de todos, que se llama lóbulo flóculo-nodular. A su vez, cada hemisferio se divide en una zona intermedia que es más delgada, que ahora vamos a ver lo que controla, y una zona lateral más abultada que se conecta con la corteza cerebral. Funcionalmente, la parte central o vermi o cerebelo vestibular, como su nombre lo indica, tiene conexión con este lóbulo flóculo-nodular y por lo tanto controla los movimientos axiales, ¿sí? Todo lo que es la columna. Fíjense que las áreas de proyección de la corteza del homúnculo sensitivo y motor les ayudan a entender un poquito qué es lo que controla, ¿sí? Todo lo que son los movimientos del eje, del tronco, los movimientos axiales. Si hablamos de espino-cerebelo o cerebelo-espinal, hablamos de la zona intermedia de cada hemisferio cerebral y esto controla las contracciones musculares distales de las extremidades, ¿sí? Fíjense, si ustedes acá abajo detallaran una línea, ¿sí? Dentro del homúnculo, verían que estamos hablando de movimientos finos de las partes distales de las extremidades. Y por último, la zona más grande de los hemisferios cerebelosos son las que hacen conexión con la corteza cerebral, por eso se le llama cerebelo cerebral, y son las porciones que colaboran con la corteza en la planificación de los movimientos motores secuenciales. Dijimos entonces que desde una vista inferior el cerebelo se encontraba en comunicación con el tronco del encéfalo. ¿A través de qué? De los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior que conectan respectivamente con el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo y médula, posibilitando la entrada y salida de numerosos haces que provienen del cerebelo, informándole tanto desde la periferia como de otras regiones del sistema nervioso central y posibilitando la salida de información de parte del cerebelo para ejecutar su acción. Como todo en el sistema nervioso central, el cerebelo también tiene sustancia gris y sustancia blanca. La corteza cerebelar, a diferencia de la corteza cerebral, no tiene zona, ¿sí? De localización. Es como un árbol de la vida, como numerosos pliegues, como se vio en la primera foto. Está compuesta de sustancia gris. Dentro hay sustancia blanca, donde están todas las fibras, tanto aferentes como aferentes o mismas intrínsecas, y dentro de esa sustancia blanca están los núcleos cerebelosos profundos que están formados por sustancia gris. Esos núcleos profundos son 4 pares, ¿sí? 2 núcleos fastigiales, ¿sí? Les puse esta foto para que sea un poco más sencillo verlo. 2 núcleos del fastigio o del techo, se llaman, que están ubicados en el centro del vermi cerebeloso,
Más al costadito están los núcleos globosos y emboliforme, que en muchos libros lo van a encontrar como núcleo interpósito o núcleo interpuesto. Y bien para afuera está el núcleo más grande y todo irregular, que es el núcleo dentado. En esos núcleos grises del cerebelo se van a generar las respuestas del cerebelo, ¿sí? Las vías eferentes van a hacer sinapsis en esos núcleos para de ahí salir por los pedúnculos hacia donde corresponde. Por otra parte, la sustancia blanca, que es interna, dijimos, estaba compuesta por fibras intrínsecas que comunican información dentro del cerebelo, por fibras aferentes que se encargan de traer todas las señales desde la periferia y otras áreas cerebrales, que son las fibras trepadoras y musgosas, y por último las eferentes, que son todas las que sacan información del cerebelo para ejercer la acción. Vamos a ver un poquito más en detalle lo que es la corteza cerebral para poder entender del todo el circuito, ¿sí? La corteza cerebral se compone de 3 capas: la capa molecular, la capa de Purkinje y la capa granulosa. Vamos a ver una imagen distinta, ¿sí? Dentro de lo que es la capa molecular se encuentran los axones de las células que tienen su cuerpo en la capa granulosa y que se llaman neuronas de la granulosa o células de la granulosa, ¿sí? En la capa granulosa, junto con las células de que llevan su nombre, están las células de Golgi. En la capa molecular van a estar las células en cesta y células estrelladas, que ya vamos a ver la función que tienen, y aparte van a estar todas las dendritas de las células que tienen, de Purkinje, que tienen su cuerpo en la capa que lleva su nombre, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Esto que está acá es sustancia blanca, por eso lo que van a ver acá son las fibras o haces que son axones de neuronas que forman la sustancia blanca. Esto es un núcleo cerebeloso profundo y bien, una vez descritas sus partes, vamos a ver cómo se compone el circuito. El cerebelo recibe toda la información excitatoria, ¿sí? Mucha información permanentemente a través de las fibras musgosas y trepadoras. Esas fibras, las musgosas, lo que hacen es traer información sensitiva desde la periferia, ¿sí? Desde el tronco del encéfalo, desde los núcleos medulares, informando un montón de situaciones, ¿sí? De cómo están los músculos, cuál es la tensión del tono muscular, cuál es la posición de las articulaciones en el espacio, cuál es la fuerza, mucha información, ¿sí? Mientras tanto, las fibras trepadoras lo que hacen es excitar y traer mucha información somatosensorial, visual de la corteza cerebral para excitar directamente a una célula de Purkinje, ¿sí? Lo que hace es ascender o trepar, atravesar toda la corteza y enredarse sobre las dendritas de las células de Purkinje, ¿sí? Las células musgosas lo que hacen es ascender y hacer sinapsis con las células de la granulosa y con las células de Golgi, que a su vez van a hacer sinapsis con las capas más externas de la corteza cerebelosa. ¿De qué manera? Paso a la siguiente foto. Fíjense, esta es otra imagen, ¿sí? Las aferencias que llegan a través de las fibras musgosas a la capa de la granulosa excitan a las células del mismo nombre, cuyos axones ascienden hasta la capa molecular y se disponen en forma paralela y longitudinal
bien paralelas entre sí. ¿Para qué? Para desparramar esa sinapsis a través de todas las células de Purkinje que se encuentren, de las dendritas, ¿sí? Recuerden que ahí también estaban las células en C. Por otro lado, las aferencias que vienen de la oliva inferior a través de las fibras trepadoras excitan a las células de Purkinje, con la particularidad de que una célula de Purkinje puede verse excitada por una fibra trepadora, pero las fibras trepadoras pueden excitar a más de 10 células de Purkinje simultáneamente. O sea, imagínense, si las fibras aferentes son excitadoras siempre, ¿sí? Es mucha información toda junta que está atestando de información al cerebelo. Lo que necesitamos es que alguien frene o module toda esa información a través de alguna señal inhibidora, ¿sí? ¿Quién lo hace? Lo hace la célula de Purkinje a través de su axón y su sinapsis con el núcleo cerebeloso profundo. ¿Esto qué permite? Se dice ya, y anótenlo, que la unidad funcional del cerebelo está formada por la célula de Purkinje y el núcleo cerebeloso profundo. A su vez, las células de la cesta, las células de Golgi y las células estrelladas modulan a la célula de Purkinje. Pero vamos a ver por qué es necesaria esa inhibición, ¿sí? Cuando uno planifica el movimiento, ¿sí? Lo planifica y lo va a ejecutar. Hay una primera señal que es excitadora y rápida para potenciar la actividad motora, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero agarrar el mate. Entonces, yo planifico el movimiento voluntario, pero yo necesito que en primer momento el cerebelo tenga toda la información para hacer y coordinar el acto motor excitadora, mucha señal excitadora, pero seguida va una inhibición, una señal inhibidora en milisegundos, que ¿qué hace? Hace que yo pueda hacer armónico el movimiento y que yo llegue justo al mate y no me pase de largo, ¿sí? Eso se llama señal de amortiguación, ¿sí? Es una señal que tiene el cerebelo, una señal de retroalimentación negativa. ¿Para qué? Para que yo no me pase de largo, no rebase el movimiento y para que la ejecución de ese movimiento sea coordinado y sea suave, ¿sí? Entonces, la cantidad de vías que ingresan por los pedúnculos superior, medio e inferior, trayendo aferencias desde regiones corporales y desde la periferia, no las vamos a ver acá, supongo que las han visto en anatomía, y son muchas, ¿sí? Llegan a través del pedúnculo cerebeloso inferior, de la médula, núcleos vesiculares, núcleos salivares, desde la corteza frontal o parietal, protuberancia hacia la corteza cerebelosa por el pedúnculo cerebeloso medio, y a través de los haces espinos cerebelosos ventrales entran por el pedúnculo cerebeloso superior, que no están en esta imagen. Vamos a hacer un mínimo detalle, no de la vía, sino de la información que recogen estos haces espinos cerebelosos. Los hay dorsales y los hay ventrales. Entonces, los cordones espinos cerebelosos dorsales, que ascienden por el asta posterior de la médula, ingresan por el pedúnculo cerebeloso inferior, trayendo señales que proceden ¿de dónde? ¿De qué receptores? De los usos neuromusculares, del órgano tendinoso de Golgi, de receptores articulares y táctiles. Por lo tanto, estos haces informan sobre el grado de la contracción muscular, cómo está el tono muscular, cuál es el grado de tensión de los tendones, ¿sí? A través del órgano tendinoso de Golgi, cuál es la posición y la velocidad del movimiento a través de los receptores articulares y cuál es la fuerza con la que se mueven esos músculos. Por otra parte, los haces espinocerebelosos ventrales están informando,
¿sí? Desde las astas anteriores de la médula, todo lo que es la información muscular, de contracción muscular. Entonces, llega mucha información, tienen que surgir respuestas. Y las principales vías eferentes del cerebelo parten de sus tres estructuras más importantes. Una es el vermis, acuérdense, que era central, la zona intermedia y la zona lateral. Entonces, la vía que nace en vermis hace sinapsis en los núcleos del fastigio, que son los núcleos del techo, los núcleos que estaban bien centrales, y van a regiones vulvares y pontinas haciendo sinapsis también con núcleos vestibulares. Entonces, al trabajar sobre el control axial del cuerpo y junto a los núcleos vestibulares, esta vía deferente lo que hace es controlar el equilibrio y las actitudes posturales en gran medida. Las zonas intermedias del hemisferio cerebeloso hacen sinapsis también en los núcleos grises del cerebelo. En este caso, el núcleo interpósito, que acuérdense que era el globoso y el emboliforme, ¿sí? Hacen un relevo en tálamo, van a corteza cerebral y de allí a los ganglios basales, núcleo rojo y formación reticular, ¿sí? Y a través de esas conexiones lo que hacen es coordinar las contracciones recíprocas entre los músculos agonistas y antagonistas, ¿sí? Ya lo deben haber visto, ¿sí? En las primeras clases cuando vimos músculos, que los músculos pueden ser agonistas, sinergistas o antagonistas. La inervación recíproca y la sinergia que tiene que haber entre antagonistas y agonistas es fundamental para poder hacer un movimiento coordinado, suave y armónico, ¿sí? Entonces, estas vías lo que permite es que haya contracciones recíprocas. Cuando el agonista necesita hacer la acción, el antagonista tiene que poder permitir esa acción, ¿sí? Uno se contrae y el otro se relaja o se contrae excéntricamente para posibilitar esa acción. Por último, la conexión que hay entre el hemisferio cerebeloso lateral y la corteza cerebral haciendo paradas en el núcleo dentado y en el tálamo respectivamente, permite que se coordinen las actividades motoras más secuenciales y sucesivas, ¿sí? Una vez que se planifica el movimiento entre el cerebelo y la corteza cerebral, se ejecutan de manera más compleja, sucesiva y secuencial. Entonces, las funciones motoras del cerebelo podrían resumirse en lo siguiente, ¿sí? El cerebelo recibe aferencias continuas y actualizadas todo el tiempo de la secuencia motora que se desea desde corteza. Yo planifico el movimiento, ¿sí? Con mis núcleos de la base y con la corteza también. Se planifica, se desea el movimiento. Yo quiero agarrar el mate. A su vez, mi cerebelo recibe información sensitiva periférica todo el tiempo, ¿sí? Acerca de tono muscular, cómo están las articulaciones, cómo me muevo, cuál es la fuerza que voy a usar, montón de información. Entonces, una cosa es lo que yo deseo con el movimiento real. Entonces, el cerebelo lo que hace es comparar y corregir permanentemente, aprender de sus errores. Entonces, se podría decir que el cerebelo planifica el próximo movimiento, lo va a hacer cada vez mejor, ¿sí? Antes de que se ejecute. ¿Por qué? Porque compara el movimiento deseado con el real todo el tiempo, ¿sí? Entonces se podría decir que ejerce ese importante efecto de comparar y corregir y planificar el próximo movimiento para que sea cada vez mejor,
más suave, más secuencial. Saben que el cerebelo se dice que es el área silente del encéfalo, ¿sí? Porque no genera ninguna, por más de que yo lo estimule o lo pudiera estimular externamente o eléctricamente, no genera ninguna acción motora, ni genera dolor, ni ninguna sensación, excepto que esté lesionado, ¿sí? Y ahí aparecen anormalidades que ahora las vamos a ver. También tiene funciones no motoras, ¿sí? Y que se creen que son por la relación que tiene con el hipotálamo, como con el sistema nervioso autónomo y con el sistema límbico, ¿sí? Entonces, se cree que si uno pudiera estimular, o si estimulamos el vermis y el núcleo fastigial, esa primer vía eferente, ¿sí? Por su conexión con el hipotálamo, con el sistema límbico, por ejemplo, se generan situaciones de ansiedad y dolor, ¿sí? Que tienen que ver con lo afectivo, que ya lo vamos a ver en la próxima clase con sistema límbico. Así como se relaciona con el sistema nervioso autónomo y la estimulación provocaría cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y tiene funciones cognitivas, ¿sí? También con el hipotálamo. Por ejemplo, permite el lenguaje fluido, el lenguaje articulado, las asociaciones sustantivo-verbo, adjetivos, posibilita armar un rompecabezas, ¿sí? No tanto desde lo motor o lo motriz, sino desde lo cognitivo, ¿sí? Así que eso es maravilloso. Se cree, hay un estudio que dice, y esto se los menciono, que la lesión en las células de Purkinje tendría que ver con el autismo. Así que bueno, eso lo dejo abierto como para que lo veamos y lo estudiemos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las anomalías clínicas del cerebelo que nos permite ver que algo no está bien? La metría y la sinergia y la ataxia son cosas que tienen que estar bien, ¿sí? Yo tengo que poder predecir la distancia. Si yo pido que un paciente se toque con el talón la rodilla, tiene que poder hacerlo, ¿sí? Cuando hay una incapacidad de predecir, la distancia a la que llegan los movimientos, se habla de una dismetría o ataxia también, ¿sí? La imposibilidad de hacer el movimiento que yo pido y de hacerlo medido. Dentro de la dismetría está la hipermetría, ¿sí? La hipermetría es cuando, por ejemplo, el neurólogo pide que la paciente se toque la nariz con su dedo índice y se pasa de largo, o no llega, o se toca la otra oreja, ¿sí? Otra anomalía que nos indica que puede andar mal el cerebelo es la disminución del tono muscular del mismo lado de la lesión, que por lo general va acompañado de disminución de los reflejos o reflejos pendulares, ¿sí? Recuerden que las lesiones del cerebelo se dan ipsilaterales, se dan del mismo lado del hemisferio lesionado, excepto que lo lesionado sea el vermis, y ahora vamos a ver los síndromes, ¿sí? Bien, la diadococinesia es la posibilidad que tenemos de ejecutar movimientos alternados rápidos, ¿sí? Una persona con una lesión cerebelosa tiene disdiadococinesia, o sea, no puede hacer movimientos alternados rápidos. Si a un paciente con una alteración cerebelosa le pedimos que rápidamente prone y supine el antebrazo, no lo va a poder hacer, no va a saber lo que le estamos pidiendo o simplemente se va a descoordinar, ¿sí? La disartria es otra de las anomalías clínicas del cerebelo que tienen que ver con la progresión del habla, ¿sí? El temblor intencional
¿sí? Al ejecutar un acto voluntario, los movimientos tienden a oscilar. Si yo le pido a un paciente que desde un punto en la pared llegue hasta su nariz, ¿sí? Lo va a hacer zigzagueando, porque al intentarlo va a tener ese temblor. El nistagmo cerebeloso tiene que ver con el temblor de los ojos oculares al fijar la vista a uno u otro lado. Por lo general, cuando se fija la vista hacia el lado del hemisferio lesionado, los globos oculares tienden a moverse para un lado y para el otro. Yo creo que nistagmo ya lo vieron en la clase de aparato vestibular, sistema vestibular. Por último, un paciente con una anomalía cerebelosa tiene una marcha que no falla, ¿sí? Que nos permite darnos cuenta enseguida. Un paciente con una alteración cerebelosa tiene la marcha del ebrio o la marcha titubeante. Como le falta equilibrio y coordinación, lo que hace es ampliar la base de sustentación para no caerse y siempre tiende a caminar o desviarse hacia el lado del hemisferio lesionado. ¿Sí? Muy inseguro, muy despacio. Bien, entonces, resumiendo, el cerebelo no produce ni ejecuta el movimiento, sino que coordina el movimiento y mantiene el tono muscular de manera ipsilateral, asegurando la sinergia o taxia del movimiento, la diadococinesia y la eumetría de los movimientos, asegurando el tono muscular y la postura, ¿sí? Y colaborando en el planeamiento de la actividad motora. Las lesiones de un hemisferio cerebeloso generan defectos motores del mismo lado del cuerpo, debido a que la expresión motora de la lesión está mediada fundamentalmente por las vías homolaterales, ¿sí? Entonces, eso nos permite hacer algo cortito, que es ver cómo se va a dar un síndrome cerebeloso, si afecta el vermis o si afecta a los hemisferios, ¿sí? Un síndrome cerebeloso es un síndrome como tal cuando se produce la lesión de la totalidad o de una gran parte del cerebelo, ¿sí? Las lesiones aisladas del cerebelo, de las neuronas cerebelosas, no produce síndrome, ¿sí? Entonces, el síndrome cerebeloso del vermis por lo general se da en los niños por la presencia de un méduloblastoma que afecta el vermis, y todos los síntomas y signos de ese síndrome van a estar relacionados con el sistema vestibular. Por lo tanto, la descoordinación muscular va a afectar a la cabeza y al tronco, pero no a las extremidades, ¿sí? Es un pacientito que seguramente va a tener tendencia a caerse hacia adelante o hacia atrás, no va a poder controlar los movimientos de su cabeza y no va a poder dejar el tronco en posición erecta, ¿sí? Recuerden el dibujito del homúnculo que yo les mencioné al principio, ¿sí? El vermis controla toda la parte central y axial del cuerpo. Entonces, cuando está dañado, se dañan todas esas posibilidades. Distinto es un síndrome cerebeloso de un hemisferio, ¿sí? Como, por ejemplo, un tumor o una isquemia dentro de un hemisferio que lo dañe casi en su totalidad, ¿sí? Los síntomas y signos se van a ver de manera unilateral o ipsilateral, ¿sí? Correspondiendo a todos los músculos de las extremidades del mismo lado de la lesión. ¿Qué se va a ver alterado? La hipermetría, la descomposición del movimiento, la diadococinesia, ¿sí? Y va a haber nistagmos hacia el lado de la lesión, ¿sí? Y va a haber caída hacia el lado del hemisferio cerebeloso lesionado. Caída o desviación, ¿sí? Entonces, recuerden, el cerebelo no ejecuta los movimientos, pero si no lo tenemos, existen un montón de alteraciones que nos permiten ver su lesión, ¿sí? Bueno, acá corta.